Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía. Buenos días, distinguido teleauditorio, bienvenidos a su programa Soluciones Medicina, programa auspiciado por el Sistema Universitario de Salud. Les saluda a su servidor, doctor Javier Ávila Morales, y recordándoles que estamos en vivo desde Radio Universidad 89.5 FM y vía internet por tv.uacu.mx. Como todas las mañanas de jueves, es un gusto y un placer estar con ustedes para comentar y tocar algunos temas relacionados o vinculados con el área de la salud. Esta mañana tengo el gusto y el enorme placer de que nos acompañe aquí el doctor Sergio Moctezuma Sarasúa, nuestro invitado el día de hoy. El doctor Moctezuma pues es una persona con una amplia trayectoria profesional en el ámbito de la salud y también a nivel universitario. Entre tantos elementos de su participación activa en esta área, el doctor es egresado de la Facultad de Medicina de la primera generación de la facultad. Posteriormente fue secretario académico de la facultad y de manera particular él fue de los fundadores, si no el fundador del Sistema Universitario de Salud y particularmente primer director de la Clínica Santa Bárbara, que como ustedes lo saben ahora es una de nuestras clínicas emblemáticas de la universidad. Tiene estudios de maestría, de doctorado en la UNAM. El doctor ha desempeñado cargos también a nivel sindical en la universidad, puestos directivos en el sector público, en el sector privado. Y bueno, esta mañana el doctor está con nosotros y agradecemos mucho que nos haya aceptado la invitación. Sergio, muchísimas gracias, bienvenido. No, un honor y te agradezco mucho la invitación, Javier. Muchas gracias. Bueno, esta mañana vamos a platicar con el doctor Moctezuma en relación a un tema que me parece que es muy importante, que es interesante y que tiene que estar vinculado con una lamentable pérdida que tuvimos en el área de la salud en Querétaro, a nivel nacional y en el ámbito educativo, como fue la partida del doctor Jesús Medina Estrada, uno de los, probablemente el último fundador de la Facultad de Medicina que estaba con vida y que bueno, ante esta situación pues para nosotros es importante destacar y recalcar cómo fue fundada nuestra facultad a través de este grupo de grandes médicos y gente que vio más allá, que se adelantaron a su tiempo y que hoy orgullosamente nuestra facultad es una de las facultades más sólidas que hay en nuestro país. Así es que Sergio, pues bienvenido una vez más y una vez que hemos platicado en ese sentido, pues quisiéramos preguntarte en primer lugar, ¿cómo fue que se vino a generar la formación de la Facultad de Medicina? ¿Cómo se fundó? ¿Quiénes fueron los que participaron? Para después, en un apartado un poquito más adelante, nos puedas platicar también un poco del doctor Jesús Medina. Con todo gusto. Bueno, la idea de gestar una facultad o una escuela de medicina en ese momento aquí en el estado era un viejo anhelo de los médicos. Cuando el doctor Rabel se toma el cargo de rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, se abre el escenario para poderlo concretar. Él reúne a un grupo de destacados médicos que ejercían en Querétaro, que fueron 4, el doctor Jesús Medina, como bien mencionas, el doctor Víctor Manuel Calderón, el doctor Germán Barbosa, el doctor Andrés de la Campa, y él. Entre ellos había una dirección colegiada y ellos hicieron el análisis y los planes de estudio de la primera propuesta académica en la Universidad Autónoma de Querétaro. Desde luego se apoyaron con muchos más expertos en otras áreas, pero ellos tenían una dirección colegiada, no era una dirección individual. Tiempo después, ya sí fue electo el primer director de la facultad, que fue el doctor Víctor Manuel Calderón. Él fue nuestro director por 2 periodos de dirección y como un año y medio que estuvo a cargo de la coordinación del grupo formador.
Sergio, perdón, ¿de qué tiempo estamos hablando? ¿Qué años fue esto? La primera generación inicia en 1978. En 1978, en octubre, tuvimos la primera inscripción a la Facultad de Medicina. Éramos 50 alumnos los que iniciamos y en instalaciones prestadas por la Facultad de Enfermería. Bueno, hoy facultad, en aquellos tiempos todavía escuela de enfermería. Nos dieron acojo y ahí hicimos el primer semestre, tal vez parte del segundo semestre. Y de ahí inició el peregrinar, porque anduvimos por varias instalaciones mientras se concretaban los espacios apropiados. El doctor Enrique Rabel termina su periodo como rector y le sigue el licenciado Mariano Palas Alcocer. Él también fue una persona que se comprometió en el inicio con la facultad para la gestión de los espacios físicos necesarios para el desarrollo de las actividades y desde luego para el equipamiento inicial de la facultad. Son tiempos en donde estas personas tuvieron que vencer resistencias. El gremio médico en Querétaro, el gremio médico oficial, no veía con buenos ojos la generación de la Facultad de Medicina. Inclusive el gobernador en aquel momento, el señor Rafael Camacho Guzmán, no tenía con buenos ojos la facultad. Yo no creo que fuera un criterio de él, sino lo que le aconsejaban sus asesores en el campo de la salud. Y bueno, el mérito, sobre todo del doctor Rabel y de este grupo inicial, fue romper esas inercias. Tú sabes que la universidad frecuentemente, si no es que constantemente, está rompiendo las inercias. Así es. Porque tiene que abrir los campos del conocimiento que la sociedad queretana va a necesitar. Y que requiere para su crecimiento y desarrollo, ¿no? Si mal no recuerdo, Sergio, en esos tiempos, los jóvenes queretanos que deseaban estudiar medicina, si podían, emigraban a la UNAM, pero creo que había un camino que les aperturó a un buen número la Universidad de Hidalgo, ¿no? En donde llegaban y después tenían el pase a la UNAM. A la UNAM era como un periodo en común, un tronco en común con la UNAM, que eran 2 años, creo, algo así, y sí, acababan la carrera en la UNAM. Muchos de los compañeros de aquellos años se iban a Toluca, a Guadalajara y a la Ciudad de México a estudiar medicina, fundamentalmente, algunos a Morelia, pero la gran mayoría estaban en Toluca, en Ciudad de México y en Guadalajara. Y parte de esto, de esta creación fue de una manera visionaria, entender que tenía que ofertarse como oferta educativa la Facultad de Medicina y la carrera de Medicina, ¿no? Estábamos en la época del crecimiento del Estado. Acuérdate que el Estado de Querétaro en los 70 tenía en la ciudad de Querétaro entre 200 y 300 mil habitantes, pero empezaba el desarrollo industrial. Entonces la universidad tenía que pujar en ese sentido y abrir las siguientes opciones educativas que iban a ser necesarias para el desarrollo que hoy tenemos en Querétaro, así como lo hace actualmente la universidad, porque la universidad es un ente vigoroso y siempre joven, que siempre está abriendo nuevos espacios del conocimiento. En aquel momento a esa generación le tocó abrir medicina. Y con el auspicio, desde luego, de toda la comunidad universitaria, porque todas las escuelas y facultades lo vieron con buenos ojos. Sí, de hecho, a nosotros nos tocó ahora en Consejo Universitario, en los archivos, revisar aquellas actas de un mes de junio, todavía manuscritas, exacto, en donde se decretaba pues ahora sí que la formación de la Escuela de Medicina en ese tiempo, y sí, signada en ese sentido por el doctor Enrique Rabel, que pues también fue un visionario en ese terreno y que permitió que esta oferta se empezara a manejar en Querétaro y particularmente en nuestra facultad, ¿no? Sí, con el respaldo, te digo, de otras facultades, porque obviamente hoy Facultad de Enfermería nos abrió las puertas, la Facultad de Química prestaba equipos y cuestiones así. Fue un trabajo universitario conjunto, pero los pioneros, los que se echaron el torito, como decimos vulgarmente, fueron estas 5 personalidades del gremio médico, que lamentablemente ya ninguno nos acompaña. Todos han partido, el último de ellos, como tú bien mencionas, el doctor Medina, que nos impartía junto con el doctor Calderón la materia de anatomía. De anatomía, efectivamente. Que eran nuestros verdugos. Los primeros grandes filtros en la formación. En la facultad. Sí. Los tomos de Quirós y
todo. Exacto. Sergio, evidentemente en este recorrido, y que bien mencionas, se encontró resistencia, digamos que en ciertos grupos, a nivel gubernamental también había dificultad para poder dar las facilidades necesarias, pero ¿cuál fue, en tu opinión, el acierto más importante que tuvo este grupo de fundadores de la facultad para poder vencer esas resistencias? ¿Hubo alguna gestión hacia el exterior del Estado? ¿Fueron sus relaciones que tenían también en la UNAM, en algunos lugares donde ellos se formaron? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Yo creo que hubo dos actores fundamentales. La misma Universidad Autónoma de Querétaro, que le dio cobijo a este proyecto, y dos, como tú bien mencionas, las relaciones con otros grupos académicos ya consolidados Sí. en San Luis Potosí y en la UNAM. A nosotros nos venían a dar clases los maestros de la UNAM, los autores de los libros que leíamos como libros de texto, por las relaciones de nuestros maestros, venían a darnos clases. Eran personas pues, el primer nivel a nivel nacional y muchos de ellos a nivel internacional, fisiólogos, bioquímicos, gentes que tenían una expertise muy amplia y la ponían a disposición de la Universidad Autónoma de Querétaro. Sí, yo creo que son una red de circunstancias favorables que permitieron que la universidad creciera académicamente sólida desde casi su inicio. Sí, yo creo que eso ha sido en el devenir histórico de la facultad, ha sido pues un constante, porque ahorita tocaremos el punto de esta primera generación, pero a tu servidor, siendo parte de la cuarta generación, todavía nos tocó, bajo la dirección del doctor Alcocer Cuarón, que también era una autoridad en el área de fisiología, que traía a agentes como el doctor Gabela, español, que era una autoridad en cardiología, y que bueno, nosotros siendo estudiantes de quinto, sexto semestre teníamos el privilegio de escuchar a autoridades internacionales en el ámbito de la medicina, ¿no? Y de convivir con ellos. Claro. Porque cuando una persona está en formación, la convivencia fuera del aula, el contacto con el maestro, con los doctores. El doctor Carlos Alcocer era miembro de la Academia Nacional de Medicina, por lo tanto tenía acceso o amigos en los ámbitos más selectos del intelecto del campo médico. Sí. Y ellos venían aquí a congresos, muchos congresos se hicieron en esa época. Sí, y recordar que, por ejemplo, la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Cirugía, son órganos colegiados de ingreso por concurso, por competencia, por trayectoria, por producción científica, por trayectoria profesional. Es decir, no cualquier gente está en esos órganos colegiados, ¿no? Sí, en medicina son los órganos del esfuerzo intelectual del gremio médico. Ahí están nuestros mejores representantes y desde luego siempre es un honor convivir con ellos, y cuando estás en formación te abren puertas y visiones. Te permiten ver el mundo de la medicina desde otro campo, desde otra visión, con otros paradigmas. Y por eso yo creo que muchos de los educados en esas generaciones tuvieron o tienen la visión de ser mejores cada día. Claro. No quedarse en un nivel. Muy bien. Sergio, después de este gran paso que se da a nivel directivo, a nivel organizacional, platícanos cómo se llega a lo que era elegantemente conocemos como Campus La Capilla, el papel que tuvo el señor Río Arronte y gente que fueron mecenas a nivel institucional, y que gracias también a su aporte, a su interés y también a su deseo de que la juventud queretana tuviera esta posibilidad, lograron cristalizar este sueño. Sí, ahí ya estamos en un momento en que el doctor Rabel dejaba la rectoría, y está el licenciado Mariano Palacios Alcocer y el doctor Calderón de director de la facultad. Se estableció una relación muy cercana con la Fundación Ríos Arronte. Ellos, de hecho, otorgaron el dinero para la construcción, que el gobierno del estado no lo limitaba, y las primeras aulas se construyeron con recursos de la fundación. El terreno creo que lo compró la Universidad Autónoma de Querétaro, también a queretanos de Alcurnia, porque tú recordarás que ahí esos terrenos eran de la familia Alcocer,
que en varios momentos vendieron a precios apropiados a la Universidad Autónoma de Querétaro esos espacios para la fundación o la consolidación de la Escuela de Medicina. Se me va el segundo apellido de los Río Arronte. de los propietarios de los predios. Sí, okay. Pero bueno, pero cuando iniciamos ahí, acuérdate que era tierras de cultivo. Llovía y para llegar a tomar clases había que brincar lodazales y más lodazales. Los coches se atascaban. O sea, como todas las épocas de inicio, siempre hay que afrontar pequeños problemas porque te dan grandes beneficios a largo aliento. Así es. Y de esa manera, bueno, se establece ya un lugar fijo para la facultad, para la escuela en ese tiempo. Y bueno, me parece que esos pilares que fueron los fundadores ahora se convirtieron, como dice Alfred Collin, un musicólogo impresionante que habla de las civilizaciones y que menciona que como los árboles grandes y frondosos tienen raíces profundas, y me parece que estos maestros fundadores fueron esas raíces profundas que permitieron que creciera el árbol que ahora tenemos orgullosamente, ¿no? Y ellos consolidaron sus clases, sus materias. Me parece que el otro gran salto que tiene que ver en el desarrollo de la institución es cuando se vinculan con el sector salud para que tuviéramos como estudiantes la posibilidad de ir a las prácticas y posteriormente internado y servicio social, ¿no? Sí, desde luego, son etapas institucionales. Cuando llega la madurez, digamos que estamos acercándonos a la cuarto, quinto año de creación de la escuela, viene la idea de los campus clínicos. Al inicio los campus clínicos eran todo para nosotros porque en la universidad, en la facultad no había buenos laboratorios, no había esto, no había lo otro, y se suplían muchas veces en los laboratorios privados de los médicos o en los laboratorios institucionales tanto del Seguro Social como la Secretaría de Salud, que abrieron generosamente siempre las puertas ya una vez que la universidad había echado a andar el proyecto. Al principio hubo reticencia de un pequeño grupo, pero después institucionalmente fuimos acogidos. Inclusive todos tomamos clases mucho tiempo en las aulas del Seguro Social y tomábamos las materias curriculares en el Instituto Mexicano del Seguro Social y hacíamos guardias y mini guardias y todo lo que se les ocurría a nuestros profesores en el Hospital General y en el Seguro Social. Sí, y recuerdo también porque a mí todavía al final ya cuando me tocó hacer residencia de cirugía en San Luis Potosí, que hubo un estrecho vínculo con San Luis Potosí, una universidad hermana y una facultad también de mucho prestigio y que se vinculó con la Escuela de Medicina de la universidad, de tal suerte que incluso varios compañeros de esta primera generación hicieron su internado de pregrado en San Luis Potosí. En San Luis Potosí, así fue. Teníamos un intercambio académico fuerte porque, como te comentaba, los primeros profesores de prestigio nacional que tuvimos venían de la UNAM y de San Luis. Y eran personas ya muy reconocidas y generosamente venían a impartir clases en forma gratuita a la Autónoma de Querétaro. Y también los maestros tenían otra cualidad, se acercaban a ti. Yo, por ejemplo, tuve el honor de ser ayudante de cirugía del doctor Calderón como los 2 meses de haber iniciado yo la facultad. Y así muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de acercarnos a nuestros profesores para vivir la medicina pública y privada desde que estábamos en formación, no cuando llegamos al internado o al servicio social. Ya cuando llegamos a esas etapas, muchos de nosotros ya teníamos experiencia en el contacto directo y el manejo de los problemas de un paciente. Y eso es gracias a ellos. Claro. Ellos mismos nos introdujeron, no sé si recuerdes, a las sesiones obligatorias en el colegio médico, que nos pagaban nuestras entradas para ir a las sesiones y a las posteriores reuniones sociales que se generaban después de y ellos pagaban nuestras entradas. Eran gentes muy generosas. Muchas gracias. Les recordamos, distinguido auditorio, que esta mañana nos acompaña el doctor Sergio Moctezuma y estamos tratando el tema de nuestros fundadores de la escuela en su tiempo y ahora orgullosamente Facultad de Medicina. Sergio, el doctor Jesús Medina, recientemente lo comentaba al inicio del programa, pues
partió el doctor. Dejó un gran legado, muchas generaciones formadas por él, con un estricto rigor académico, pero también un extraordinario ser humano. Y bueno, aprovechamos para mandarle a su apreciable familia pues nuestros más sentidos condolencias, y bueno, reconocer en él un hombre de trayectoria. Recuerdo que todavía en el periodo que estuvimos en la Facultad de Medicina, el doctor regresó incluso a dar a su clase de anatomía, y para nosotros formábamos un grupo colegiado de gente joven, pujante, maestros jóvenes, con maestros de mucha experiencia, y nos daban un cuerpo colegiado híbrido muy importante. ¿Qué nos comentas del doctor Medina? El doctor Medina, desde luego, un pilar en la formación de muchas generaciones. Daban la materia más complicada para una joven que inicia su formación como médico, que es anatomía. Tú bien sabes que en los tiempos en que nosotros nos formamos, no había tanta facilidad tecnológica como claro. Tenemos ahora. Mucho era su habilidad casi artística para dibujar en el pizarrón trayectorias, relaciones. O el cadáver. Y la otra decía el cadáver. Y al cadáver estábamos horas y horas frente al cadáver, con todo el respeto que se merece un cuerpo de un ser humano, pero que son un libro de enseñanza maravilloso, ¿no? Ahí horas y horas metidos en los espacios de entrenamiento. Y después, cuando íbamos como sus asistentes a procesos quirúrgicos, de enseñanza en la vida con un ser vivo. Sí. Son cruces que ellos echaron encima de ser un docente de privilegio, un docente formador de cientos de médicos. Claro. Porque son cientos de médicos los que han pasado pasaron más bien. Sí, y recordar que el doctor Jesús Medina pues era un extraordinario cirujano. Su formación angiólogo. Era un gran cirujano general. Si mal no recuerdo, se formó en el Hospital Pemex en la Ciudad de México. Después fue pionero en la cirugía vascular periférico, que en ese tiempo se le conocía, y que hoy es el área de angiología, y que el doctor tenía esa formación tan sólida y además un gran prestigio tanto en la medicina pública como en la medicina privada, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Más aparte, fue probablemente de los pioneros de la cirugía científica, junto con el doctor Jesús Vega, el doctor Salvador Corona, que permitieron que nuestro estado tuviera especialistas en cirugía pues, de gran talla, de un bagaje importante, sí. Y que fueron inspiradores para muchas generaciones que nos fuimos al área quirúrgica, ¿no? Así es. Yo creo que es justo poner en la Facultad de Medicina alguna remembranza, una placa, algo alusivo a este grupo de médicos que a lo mejor como grupo fueron los que abrieron la puerta de la medicina en Querétaro. Sí, es importante esta parte del reconocimiento. Probablemente para estas nuevas generaciones y las generaciones actuales, pues solamente sean un referente histórico, pero me parece que, que a mucha gente en su formación se les debe demasiado. Y nuestra universidad también les debe demasiado porque son gente que han formado y han hecho grandes médicos. Sergio, un placer como siempre. Estamos llegando al término de esta emisión. No sin antes agradecerte tu participación, que hayas compartido estas experiencias con nosotros, con nuestro distinguido teleauditorio. Y bueno, pues les invitamos una vez más para una próxima emisión de Soluciones Medicina y agradecemos que hayan estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias y nos veremos en una próxima emisión. Hasta luego. Gracias, Javier. Gracias, Sergio. Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía.